Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. El general Douglas MacArthur logró en 84 años éxitos suficientes para 10 héroes ordinarios. Su clásica y conocida promesa, "Yo regresaré", fue el grito de guerra del brillante ataque anfibio que condujo contra Japón. Pero obtuvo más que solo logros militares. El esclarecido liderazgo de MacArthur en Japón es, para muchos, la clave de la recuperación de ese país tras la Segunda Guerra Mundial. En Corea, MacArthur aplicó una estrategia audaz para la toma de Incheon, pero su enorme ego casi provoca una guerra mundial cuando encaró a la China comunista y a su propio presidente Harry Truman. Y a pesar de sus victorias militares, MacArthur vivió y sufrió algunas de sus derrotas militares y algunas personales más amargas que cualquier soldado. Biografía presenta hoy la vida de Douglas MacArthur. Douglas MacArthur siempre supo que un día se elevaría en glorioso bronce sobre la sagrada explanada de West Point. El ego de su vena familiar era tan patente como su sorprendente talento. Sarah Belker, su tatarabuela, fue también uno de los ancestros de Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Su padre, Arthur MacArthur, actuó como joven soldado del Ejército de la Unión en el ataque a la colina de Misionero de la Batalla de Chattanooga. Alcanzaría el mayor rango militar de entonces, pero su hijo lo superaría en rango y condecoraciones por su heroísmo. Douglas MacArthur probably had the longest and the most profound influence on American military history of any general of the 20th century. He's a second lieutenant in the Philippine insurrection at the turn of the century. He's the chief of staff of the U.S. Army in the early 1930s. He becomes a field marshal for the Philippine government in 1940. Then he becomes the defender of the Philippines, ultimately leads the U.S. Army to the liberation of the Philippines in 1945, and is going to take on responsibility for the invasion of Japan. Following the Japanese surrender, he becomes what amounts to a proconsul in Japan. He actually governs Japan. And then, of course, in 1950, he conducts the most outstanding military maneuver of his career with the invasion of Incheon. No military leaders, with the exception of Washington, had the great pull with the American public that MacArthur did. El presidente Franklin Roosevelt le diría una vez: Douglas, creo que eres nuestro mejor general, pero serías nuestro mejor político. El presidente Harry Truman lo llamaría el señor estrella de 5 estrellas MacArthur. Al final, Douglas MacArthur sería obligado al retiro, pues nunca dejó de difundir el mayor credo de un soldado: la victoria es insustituible. Douglas MacArthur, el regreso de una leyenda. El padre de Douglas MacArthur era hijo de un gobernador de Minnesota. Su distinguida carrera militar sería el norte que habría de seguir su hijo como soldado. El lema familiar, con fe y mediante el esfuerzo, procedía de sus ancestros escoceses y se cumplía con rigor. Su grito de batalla era: escucha, oh escucha, cosa que jamás hicieron. En un baile de carnaval en Nueva Orleans, el atractivo Arthur conoció a la hermosa Mary Pinckney Hardy, Pinky, de quien se enamoró. Se casarían en Norfolk, Virginia, en 1875. Douglas nació el 26 de enero de 1880 en Fort Dodge, Arkansas. Fue el último de 3 hermanos. Creció en rústicos puestos fronterizos. Luego escribiría que su primer recuerdo fue un toque de clarín. MacArthur and his brother were probably the only kids at a lot of these posts. And it was a very isolated existence. Small post, very little cultural life, and so it was a very rough beginning. What that did was to create an extremely tight family.
La inspiración de sus padres tuvo más peso en la formación de Arthur que su rústica educación pública. Su padre era graduado en leyes. Estudiaba con avidez economía y política internacional y alentaba a su hijo a leer profusamente. Many people have written that the central focus was his mother, Mary MacArthur. But in my estimation, Arthur MacArthur is the centerpiece of MacArthur's life. Very early on, Arthur MacArthur told his son Douglas, never take counsels of your fear. And he also told him never hold counsels of war, because they will only bring timidity. Egresó de la Academia Militar de West Texas, donde logró honores académicos y deportivos. En 1899, el joven Douglas ingresó a West Point. Allí encontró la institución y la carrera que siempre amaría. En estos muros grises sintió los fantasmas de Lee y Grant. Aquí abrazó la prolongada línea gris de hombres que habían dedicado no la vida, sino el alma al credo de West Point. Deber, honor, patria. Una y otra vez regresaría aquí para renovar su consagración a ese dogma. There's one incident where he'd had a 17-hour fatigue duty during his summer beast barracks. Came back, the upperclassmen had him do exercises in broken glass until he basically passed out and went into convulsions. Ante las preocupaciones de su hijo, Mary actuó como cualquier madre amorosa. Se residenció en terrenos de West Point, en el Hotel Craney. Desde su ventana podía ver la luz en el dormitorio de su hijo. Lo animaba con pequeñas sorpresas. Horneaba pasteles y galletas que escondía en los cañones de Trophy Point para que Douglas los descubriera al salir. Douglas se había convertido en un atractivo joven de 6 pies de estatura. Mary se empleaba a fondo para protegerlo en líos románticos. En una ocasión estuvo comprometido con varias mujeres a la vez. Dejó que su madre pusiera fin a la situación. And Mrs. MacArthur would often set up meetings, not just for Douglas, but with other cadets, with some of the girls in Trainees Hotel, and then act as a lookout. En 1903, y según lo esperado, MacArthur fue el primero en su graduación. Además, obtuvo un promedio académico que en la historia de West Point solo superaron otros dos, uno de ellos, Robert Lee. Como joven ingeniero del ejército, MacArthur fue enviado a Filipinas. Allí su padre había sido un feroz soldado, pero benevolente administrador durante la insurrección filipina. MacArthur se enamoró de las islas que moldearían su pasión y carrera por el resto de su vida. This man is a warrior. In 1903, his first posting in the Philippines, he was an engineer then, working on a construction site, when a crew that he was with was jumped by 2 insurgents. MacArthur whipped out his pistol, shot both of them dead immediately. En 1904, el imperio japonés entra en guerra con la Rusia zarista. Arthur MacArthur actuaría como observador militar. And he took with him as his aide on this assignment a young officer just out of West Point, Lieutenant Douglas MacArthur, his son. And from that experience, they lived with the Japanese military and were exposed to the Japanese system politically and civilly, as well as militarily. He developed a great understanding of Japan, the importance of the emperor and the emperor system, and the unique character of the Japanese society. Por actitud rebelde, Arthur MacArthur fue obligado a retirarse. Murió en 1912 mientras hablaba ante una congregación sobre la guerra civil. La misma bandera que izó en la colina del misionero cubrió su cadáver. Toda mi vida cambiaría esa noche. Jamás he podido sanar esa herida en mi corazón, escribiría Douglas. Para 1917, la Revolución Mexicana encabezada por Pancho Villa había traspasado la frontera de Estados Unidos. Una expedición punitiva al mando del general John Pershing persiguió a las fuerzas de Villa en territorio mexicano.
Al llegar allá, MacArthur, con grado de capitán, afloró una vez más su tendencia a estar cerca del peligro y disparar rápidamente. He was in Veracruz, and on a nighttime reconnaissance, well into Mexican territory on a railroad, spent one night there and was attacked on three different occasions. As the people, the witnesses that were there indicated that MacArthur dropped 7 of the Mexican bandits or soldiers, whoever they were, that he encountered. Finalmente, MacArthur hallaría una guerra a la altura de su capacidad. Como mayor y luego como coronel, trabajaría en la nueva oficina de información. Exhibiría excelentes dotes para las relaciones públicas, vendería al público estadounidense la nueva ley de conscripción militar, desarrollaría méritos para la promoción personal que nunca perdería. Su madre también lo promocionaba. En una carta al general Pershing decía: "El mayor deseo de mi corazón es que vea usted claro el camino para otorgarle una estrella". Cuando se acentuaron los combates en Francia, MacArthur se abrió paso hacia donde la sangre corriera más aprisa, hacia donde pudiera elevar su apellido a nuevas alturas de gloria militar. En julio de 1918, Douglas MacArthur fue promovido a general de brigada. Asumió el mando de la 84ª Brigada de Francia. Para él, eso suponía comandar desde el frente, no desde la retaguardia. MacArthur felt like he had to set the standard. He had to be an extraordinarily brave man. He had to show the troops that. They were green troops. And MacArthur felt like if there was an action, he had to be there. If they were going over the top, he would go over the top with them. Mantenía su garbo incluso en el combate. Usaba una larga bufanda tejida por su madre y una peculiar pitillera. Comandaba patrullas nocturnas hacia tierra de nadie. Se cubría de gloria en las misiones más sangrientas. Fue atacado con gas y estaba casi ciego. Con la orden de tomar Chatillon, bajo una sólida defensa, respondió con dramatismo: "Si esta brigada no captura Chatillon, puede publicar una lista de bajas con los nombres de todos sus miembros y el nombre del comandante en primer lugar". A los 38, MacArthur comandaba a 26.000 hombres, ostentaba 7 estrellas de plata y muchas otras condecoraciones. Su personal le obsequió una pitillera con la inscripción: "El más valiente de los valientes". Al concluir la guerra en 1918, el general de brigada Douglas MacArthur tenía muy poco que hacer en un ejército trágicamente disminuido, pero no se podía desperdiciar su enorme talento. I was told by the Chief of Staff of the Army, General Peyton March, that West Point, the military academy, was 40 years behind the times, and that MacArthur would be the superintendent of the academy, and he was given a simple mission to revitalize and revamp the military academy. Some people consider MacArthur the father of the modern military academy because of the things that he instituted, and again, at this time of crisis. He brought back the 4-year curriculum. He added more humanities and social science courses. He had seen officers that were not prepared to deal with the American soldier, and he felt that the curriculum at West Point should prepare cadets not only to be physically fit, but also to be mentally and socially prepared to deal with the citizen soldiers they would be leading. Mary MacArthur estaba a punto de perder su cómoda residencia en la superintendencia de West Point. Su ojo siempre vigilante falló. Una noche, Douglas conoció a Louis Brooks en un club. Se comprometieron casi de inmediato. Louis tenía un acaudalado padrastro. El austero MacArthur la desposó el día de San Valentín en 1922 en una lujosa residencia de Palm Beach. She was a very self-confident, outspoken woman, and according to some accounts, she sometimes criticized MacArthur's sexual performances, which probably didn't endear her to the general. La tendencia de Louis al aburrimiento se exacerbó cuando MacArthur volvió a Filipinas como comandante del Distrito Militar de Manila. La pareja se divorció en 1929.
Tras rápidos ascensos en los años 20, MacArthur recibió un nuevo premio a su genialidad en 1930. A los 50 años se convirtió en el jefe de Estado Mayor más joven de todos los tiempos. Pero su ejército era una sombra de la gloria del pasado. Cuando Franklin Roosevelt asumió la presidencia, con más fogosidad que discreción, MacArthur solicitó un aumento de presupuesto. And basically looked at the president, looked him directly in the eye, and told the president what he thought, told him that in case of the next war, when an enemy soldier had his foot on the chest of an American boy and a bayonet at his throat, he wanted the boy's last threat and last curse not to be MacArthur, but Roosevelt. The president immediately looked at him and says, Douglas, you can't talk to me that way. MacArthur immediately apologized. They left the White House, and as MacArthur tells it, as soon as he left the White House, he vomited on the steps of the White House. En 1932, miles de veteranos de la Gran Guerra entraron a Washington exigiendo pensiones. Se ubicaron en una zona pobre al otro lado del puente de Anacostia. Los agitadores comunistas bullían en la mente de MacArthur. Al estallar la violencia y ordenarse la actuación del ejército, MacArthur creyó encarar una amenaza que sobrepasaba a las autoridades civiles. The president, Secretary of War, ordered him to stop at the bridge. MacArthur refused to listen to these messages and went on and drove them out of the little shack city where they were. Como en muchos de los actos de insubordinación que cometió durante su dilatada carrera militar, no esperó repercusiones y no las hubo. En territorio continental de Asia aumentaba la agresión japonesa. La labor de MacArthur como jefe de Estado Mayor estaba por terminar. Franklin Roosevelt respondió a la petición filipina de un asesor militar experimentado, enviando en 1935 a MacArthur para construir un ejército y defensas. MacArthur respondió encantado. Siempre cuidadoso de su imagen, MacArthur poseía 23 uniformes y se cambiaba 3 veces al día. Como jefe de Estado Mayor en Filipinas, actuó un mayor excepcional llamado Dwight Eisenhower. La combinación no era nada angelical. Eisenhower felt offended because MacArthur, as usual, probably didn't give him a whole lot of credit. He didn't give his subordinates very much credit. In their latter years, MacArthur would classify Eisenhower as the best clerk that he ever had. MacArthur perdió su última y atesorada morada emocional al morir su madre de una embolia cerebral. En su memoria, el acongojado general ordenó clausurar por 1 año la suite de su madre en el Hotel Manila. En su viaje a Manila, MacArthur conoció a Jean Marie Fairclough, con 37 años, ojos avellana, diminuta, delgada y oriunda de Tennessee. Irradiaba vitalidad. Se casaron el 30 de abril de 1937. Se convirtieron en padres de Arthur en febrero de 1938. MacArthur demostraría ser un padre amoroso. Cubría a su hijo de atenciones y presentes. Retirado del ejército en diciembre de 1937, MacArthur prosiguió su vana labor como mariscal de campo en un ejército filipino poco experimentado. Mientras, el ejército japonés continuaba su brutal agresión contra China. En septiembre de 1940, Tokio celebró el pacto tripartito con la Alemania nazi y la Italia fascista. Para 1941, las fuerzas de Hirohito avanzaban sobre Indochina en un ostensible acto de expansionismo. Franklin Roosevelt congeló los activos japoneses en Estados Unidos y declaró un embargo petrolero. Roosevelt reactivó a MacArthur al servicio activo como comandante de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el lejano oriente. El gobierno del presidente filipino Manuel Quezon tambaleaba. Estados Unidos vacilaba en defender Filipinas a 8.000 millas de Washington y 1.000 de Nagasaki. Los aviones de guerra de la isla eran muy anticuados.
En caso de ataque, lo más realista sería retirarse a la península de Bataan, cerca de Manila, y aguardar los refuerzos estadounidenses. En la guerra que estalló con el bombardeo de Pearl Harbor, Filipinas estuvo a salvo durante varias horas. MacArthur tuvo tiempo suficiente para prepararse, incluso para lanzar contraataques. Los bombarderos estadounidenses, atacados por saboteadores de la base Clark y sin protección aérea, fueron derribados. There is no convincing explanation. I think if it were anyone else but MacArthur that this disaster happened to, they might have been promptly relieved. A 24 horas del ataque sobre Pearl Harbor, las fuerzas japonesas desembarcaron en Filipinas e iniciaron su marcha hacia Manila. When he made the quick decision to withdraw to Bataan, it wasn't time to bring all these supplies, food and medicine back to Bataan, and so the shortage of food and medicine on Bataan was a critical factor in losing the battle. La retirada lateral de MacArthur hacia la península de Bataan para huir de los japoneses que se acercaban por el norte y sur fue una maniobra militar genial, pero sabía que la ayuda no llegaría a tiempo. MacArthur dirigió el combate desde la fortaleza del Corregidor en la bahía de Manila. Sabía que sus hombres estaban sentenciados a muerte, y quizás también su esposa e hijo. Los invasores japoneses que habían acorralado en Bataan a los soldados mal preparados y equipados de MacArthur, ahora se desesperaban por la victoria. El general Masaharu Homma debía tomar Filipinas en 60 días, pero durante 121 días de matanza, los 80.000 fieros soldados retuvieron a los japoneses en las 25 millas de la bahía. En su cuartel general de Corregidor, MacArthur no osaba encarar a sus hombres. Sabía que los líderes en Washington los habían abandonado. Visitaba poco al frente. He had picked up a nickname from his troops of being Dugout Doug. That happened on Bataan and Corregidor. But his position was quite different in World War II than it had been in World War I. En realidad, rehusaba refugiarse en su protegido puesto de comando subterráneo dentro del túnel Malinta en Corregidor. Una y otra vez se expuso a los peligros del exterior. Había decidido calladamente morir con sus hombres. MacArthur era el único general en combate que había detenido a los japoneses. Roosevelt entendió que su muerte o captura sería un desastre para la moral nacional. MacArthur sería rescatado en una lancha torpedera de motor y un avión. MacArthur y su familia dejaron Corregidor el 12 de marzo de 1942 en la pequeña embarcación del teniente John Buckley, cuya máquina se averió. Cualquier buque japonés pudo haberla hundido. We no sooner got out, we saw about 7 miles ahead, pointing north towards the Corregidor, a Japanese cruiser. I said, oh my God, this is tragic. However, I immediately turned hard right into the sun, and they never saw us. MacArthur recorrió las 560 millas hasta Australia. Estados Unidos lo celebró. Se le concedió la medalla de honor. Hola, aquí Bataan. Era el saludo al teléfono de su nuevo cuartel. MacArthur arrived in Australia in March of 1942 at a very down time. Australian forces were in the Middle East. There was only one division, one Australian division, and only 25,000 U.S. troops in Australia. And for all that they knew, the Japanese were coming to Australia next. As soon as he hit the ground, he was asked a question by a reporter what he intended to do, and in a somewhat offhand remark, he said, well, I've come through from the Philippines and I shall return. That was picked up immediately worldwide.
El 6 de mayo de 1942, los japoneses aplastaron a los últimos defensores de Corregidor. Los sobrevivientes de Batán fueron conducidos a la cárcel en una marcha de la muerte, plagada de atrocidades. Ahora Japón consideraba demasiado modestas sus metas en el Pacífico. Al tomar Puerto Moresby, en Nueva Guinea, tendrían una base estratégica para atacar Fiji, Nueva Caledonia y Samoa. Así aislarían Australia de la línea centroamericana. El intento japonés de invadir Puerto Moresby fue repelido en la batalla del Mar de Coral. Volvieron a intentarlo, otra vez por tierra, a través de la difícil espina dorsal de Nueva Guinea. Las fuerzas de MacArthur se unieron a los combativos australianos. Debían repeler el ataque japonés y apostarse en la costa norte de Nueva Guinea. Aunque los desembarcos de agosto en las Islas Salomón los libraron de cierta presión, las pérdidas estadounidenses en Nueva Guinea fueron enormes. One thing Douglas MacArthur did, as well as any general, is he learned. And he starts to realize that he can bypass Japanese garrisons and avoid coming up against their strongest defenses. His trifibious warfare, as he called it, with the air and land and sea forces. He was brilliant in the way that he designed his campaigns to bypass key enemy fortifications to avoid going into the teeth of their main defenses. Otros generales de West Point consideraban el agua como un obstáculo, pero MacArthur decidió usar el mar como una vía rápida para llevar a sus hombres hasta el enemigo. Al tener mayor apoyo logístico, fue cubriendo con celeridad las enormes distancias de la costa norte de Nueva Guinea. MacArthur was the first Allied commander of World War II to move an entire regiment by air and then support it by parachute. MacArthur era un comandante intuitivo, seguía sus instintos, sus emociones. Si recibía de sus subordinados cualquier información contraria a sus planes, los ejecutaba de igual forma. En Estados Unidos, su heroísmo iba edificando su fama. Calles, aeropuertos, puentes y parques deportivos fueron bautizados con su nombre. Early as 1942, there was a move to draft MacArthur for the presidency, to run possibly as a Republican candidate against the Democrat Roosevelt. And in fact, many of his staff officers in Australia and in New Guinea actually worked for MacArthur's candidacy. Los japoneses encontraron sus fuerzas más poderosas en su base de Rabaul, en la isla Nueva Bretaña. Para su frustración, MacArthur los evadió con suma elegancia, dejándolos atónitos. It's one of the most brilliant military campaigns of World War II. With minimal losses, he isolates more than 180,000 Japanese, opens the way for his long-desired return to the Philippines. Ansía regresar a Batán y afirma: hasta que hicemos nuestra bandera en su suelo, seguiremos agraviados ante la humanidad. Filipinas para abrirse paso más rápido hacia el Pacífico Central. MacArthur persuadió a Roosevelt alegando necesidades estratégicas, morales y políticas. El 20 de octubre de 1944, fuerzas estadounidenses desembarcaron con éxito en la isla de Leyte. MacArthur desembarcó y proclamó en la cúspide de su carrera que, de hecho, había regresado. Como lo había predicho mientras planeaba la invasión, la flota imperial planteó una batalla para destruir la cabecera de playa de MacArthur y resultó destruida. Para algunos, las terribles y prolongadas batallas por Leyte y Luzón cobraron demasiadas vidas dado el valor estratégico de Filipinas. Pero si el objetivo primordial de la guerra era destruir al enemigo, las miles de bajas japonesas bien justificaban las pérdidas estadounidenses.
En la batalla por Manila, MacArthur se arriesgó una y otra vez en el frente. Ingresó en un edificio en una zona de combate, sin atender las recomendaciones de sus asesores. I said, General, we better get out of this room. There are 2 Japanese machine guns pointing right at it. I was the last man out of that room, and I don't think I'd gone 5 steps before they let loose, and you could hear the room being riddled. One day, when I woke up, he said, we're going down to Bataan today. I see that the old flagstaff still stands. Have your troops hoist the colors to its peak, and let no enemy ever haul them down. La antigua gloria volvió a brillar sobre Bataan y Corregidor. Al final, MacArthur saboreó la venganza y reivindicación que había perseguido durante 2 amargos años y medio. MacArthur fue seleccionado como estratega de la invasión terrestre a Japón, prevista para el 1 de noviembre de 1945. Estaba ocupado en sus planes cuando los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki decretaron el fin de la guerra. Ahora se alzaba en el pináculo de la gloria. Había tornado la más amarga derrota en la más dulce victoria. Al aeropuerto Atsugi de Tokio llegó desarmado, pero con 30.000 soldados japoneses armados a poca distancia. El 2 de septiembre de 1945 presidió los actos de rendición desde el buque Missouri en la bahía de Tokio. Let us pray that peace be now restored to the world, and that God will preserve it always. Solo MacArthur tenía la estatura elevada para actuar como comandante supremo en Japón. The Japanese expected the worst to happen. They expected the emperor to be somehow disposed of. They expected all sorts of punitive measures taken against the population. And this, of course, never happened. MacArthur was certainly one of the central figures in the decision to retain Emperor Hirohito after the war. MacArthur understood his value as a figurehead in the occupation. He could be used to lubricate the gears of the occupation. One of the reasons that the Japanese came to respect, and many of them venerate MacArthur, is they just superimposed him as the new emperor. He is the one who had, if not displaced, at least humanized Hirohito, with that famous picture of MacArthur towering over Hirohito when they had their meeting in 1945. And for the Japanese, it was very easy to say, well, we simply have a new shogun. Comenzó la reconstrucción de Japón, aportó las ideas principales de la nueva constitución, otorgó a las mujeres el voto, creó derechos civiles básicos y prohibió el militarismo. En junio de 1950, tanques e infantes de la comunista Corea del Norte traspasaron la frontera en una súbita y poderosa invasión a Corea del Sur. Hubo poca resistencia, pues Estados Unidos había retirado sus armas pesadas del sur democrático por temor de que atacaran el norte. Rusia había boicoteado a la ONU en protesta por la no inclusión de la poderosa China. Esta vez no pudo evitar el envío de la Fuerza Internacional a Corea. Harry Truman envió a Corea soldados estadounidenses sin autorización del Congreso. MacArthur fue designado comandante de la Fuerza de la ONU. He's past the prime when all of us are long since retired and putting our feet up. But here he has another opportunity to show the characteristics that he believed in: duty, honor, country. En Corea desembarcó una exigua fuerza estadounidense procedente de Japón. Los escasos soldados, junto con los surcoreanos, fueron obligados a retroceder más y más. Al fin lograron fijar un perímetro de defensa alrededor del puerto de Busan en el sur. La lucha sería larga y sangrienta. Pero MacArthur concibió uno de los contraataques más brillantes de la historia militar moderna. Una invasión anfibia por el flanco del norteño puerto de Incheon en manos enemigas para acorralar a las fuerzas que sitiaban Busan.
Los jefes de Estado Mayor estadounidense que se oponían al plan viajaron a Tokio. El comandante de la ONU estaba listo para encararlos. En la subsiguiente reunión, MacArthur los convenció de que su plan de batalla era del todo factible. Los desembarcos en Incheon tuvieron un éxito colosal. El ejército norcoreano emprendería la retirada. Con el furor de la victoria y decidido a reunificar las dos Coreas, MacArthur enfiló sus fuerzas más allá del paralelo 38. Esa acción le acarrearía problemas. Soldados estadounidenses y surcoreanos avanzaban rápido hacia el río Yalu, que separa la Corea del Norte de Manchuria. MacArthur ignoró reiterados avisos de que los chinos no tolerarían lo que veían como una incipiente agresión contra su país. En ese momento, MacArthur debió atender el antiguo grito de guerra familiar: escuchad, oh, escuchad. A principios de otoño de 1950, las fuerzas de la ONU forzaron la marcha de los norcoreanos hacia el norte, hacia Manchuria. Entonces se acrecentaron los temores de una intervención china. El 10 de octubre, Truman convocó a MacArthur a una reunión en la isla Wake para pedirle informes sobre el conflicto. Se dice que a Truman le desagradó la pompa de MacArthur y que lo consideraba un rival político. There he informed the president that intelligence gave no indication that the Chinese were massing for any type of intervention, and indeed, should the Chinese have the temerity to attempt to intervene, his air power would make the Yalu run red with their blood. El 26 de noviembre, una brillante estrategia china de incursión se tornó en un ataque. Una horda de 300,000 voluntarios arremetieron contra la fuerza de MacArthur ya bien adentrada en Corea del Norte. They hit 8th Army, U.S. 8th Army on the west coast very hard and forcing it to retreat. Any retreat is not a pretty sight. A fighting withdrawal is never pleasant. 8th Army did manage to pull its way south and still be able to sustain itself in combat. There's no question it was a defeat. It was one of the great defeats of the American Army in the 20th century. Se había disipado el aura del hombre milagroso, al igual que la certeza de que podía proseguir la guerra según sus exigencias y sin consideraciones políticas. Con creciente disgusto, Truman oyó las propuestas de MacArthur. Un bloqueo contra China y el uso del ejército nacionalista chino en Corea. Su altivo proceder arruinó un intento de armisticio. Cuando conoció el contenido de una irreverente carta que MacArthur envió a un congresista, Truman tuvo la excusa para actuar. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. La acción de Truman fue tosca y humillante. La noticia llegó a Japón por radio. MacArthur no tuvo tiempo de dirigirse al pueblo japonés, que se agolpó para decirle adiós. En Estados Unidos, el recibimiento estuvo plagado de adulaciones a todo lo largo del país. Muchos creyeron que su aparición ante una sesión conjunta del Congreso sería la salva inicial de su postulación a la presidencia. But I still remember the refrain of one of the most popular barrack ballads of that day, which proclaimed most proudly that old soldiers never die. They just fade away. And like the old soldier of that ballad, I now close my military career and just fade away. An old soldier who tried to do his duty as God gave him the light to see that duty. Goodbye.
Recorrió el país criticando las políticas del gobierno. Declaró que la primera línea de defensa de Europa se hallaba en el Yalu, no en el Rin. Por meses fue aclamado. Luego, de forma lenta aunque perceptible, la atención comenzó a disminuir. I think one of the reasons that MacArthur kind of fades away after its initial euphoria is because the war drags on so much. It's not ending. I think people get kind of tired of it. Casualties mount, the stalemate, the ongoing truce talks. I think people just become disillusioned with the whole Korean experience. MacArthur experimentó un malestar indudable al no haber sido postulado a la presidencia de inmediato, como ocurrió con su viejo rival Dwight Eisenhower. En realidad, ni siquiera estuvo cerca. MacArthur was never a politician, whereas Eisenhower was. You have to remember that during World War II, he had a whole cast of characters that each day was a test of a highly skilled politician's talent, will, and ability. MacArthur simply ruled. In his command in the Southwest Pacific area, again when he was Supreme Commander Allied Powers in Tokyo, and when he was United Nations Commander in Korea. It was MacArthur and his court. No one questioned MacArthur. This might be very good for an emperor, but it's not very good training for a politician. MacArthur's waning years were actually somewhat delightful for him. He was 72 years old when he came back from the Far East. He lived in a hotel in New York City, often visited West Point, was visited by the high and mighty at a steady procession, and all of his old friends. Se desempeñó como presidente de la junta directiva de Remington Rand. Disfrutó de su familia y siguió con su vida. Al final diría, refiriéndose a Truman, el pequeño bastardo tuvo las agallas de despedirme y me agrada. A los 82 años, MacArthur volvió a su amada West Point para recibir una condecoración que resume la dedicación de su vida tormentosa y apasionada a la prolongada línea gris, en cuyo extremo final se hallaba. This was the return of a legend, General MacArthur returning to West Point to give his farewell address. I remember that day, the 12th of May, 1962, when he came to talk to the Corps of Cadets for the last time. In the evening of my memory, always I come back to West Point. Always there echoes and re-echoes duty, honor, country. Today marks my final roll call with you. But I want you to know that when I cross the river, my last conscious thoughts will be of the Corps and the Corps and the Corps. Douglas MacArthur murió por complicaciones de la edad en Nueva York el 5 de abril de 1964 a los 84 años. Bajo una fina llovizna, una guardia de honor de generales y almirantes, 2.500 hombres de West Point y miles de ciudadanos le rindieron tributo. Con redoble de tambores y el toque del clarín, que fuera su primer recuerdo consciente, despidieron a un hombre de vida tormentosa, cubierto con una gloria tan excelsa como la que él había derramado sobre su país. Más de 50 años después del histórico regreso de Douglas MacArthur, podemos reflexionar sobre su grandeza. Fue uno de los más fieros combatientes de cualquier generación, un estratega brillante y un inspirador líder. Un hombre de gran capacidad de lucha y de enorme ego. ¿Cómo concebía la naturaleza humana? MacArthur declaró al mundo que los viejos soldados no mueren, solo se desvanecen. Y, aunque el general ya haya fallecido, el nombre de Douglas MacArthur aún no se ha olvidado. Esto ha sido todo por hoy.
Hasta el próximo programa de biografía. Al final, Douglas MacArthur sería obligado al retiro, pues nunca dejó de difundir el mayor credo de un soldado: la victoria es insustituible. Douglas MacArthur, el regreso de una leyenda. El padre de Douglas MacArthur era hijo de un gobernador de Minnesota. Su distinguida carrera militar sería el norte que habría de seguir su hijo como soldado. El lema familiar, con fe y mediante el esfuerzo, procedía de sus ancestros escoceses y se cumplía con rigor. Su grito de batalla era: escucha, oh escucha, cosa que jamás hicieron. En un baile de carnaval en Nueva Orleans, el atractivo Arthur conoció a la hermosa Mary Pinckney Hardy, Pinky, de quien se enamoró. Se casarían en Norfolk, Virginia, en 1875. Douglas nació el 26 de enero de 1880 en Fort Dodge, Arkansas. Fue el último de 3 hermanos. Creció en rústicos puestos fronterizos. Luego escribiría que su primer recuerdo fue un toque de clarín. MacArthur and his brother were probably the only kids at a lot of these posts. And it was a very isolated existence. Small post, very little cultural life, and so it was a very rough beginning. What that did was to create an extremely tight family. La inspiración de sus padres tuvo más peso en la formación de Arthur que su rústica educación pública. Su padre era graduado en leyes. Estudiaba con avidez economía y política internacional y alentaba a su hijo a leer profusamente. Many people have written that the central focus was his mother, Mary MacArthur. But in my estimation, Arthur MacArthur is the centerpiece of MacArthur's life. Very early on, Arthur MacArthur told his son Douglas, never take counsels of your fear. And he also told him never hold councils of war, because they will only bring timidity. Egresó de la Academia Militar de West Texas, donde logró honores académicos y deportivos. En 1899, el joven Douglas ingresó a West Point. Allí encontró la institución y la carrera que siempre amaría. En estos muros grises sintió los fantasmas de Lee y Grant. Aquí abrazó la prolongada línea gris de hombres que habían dedicado no la vida, sino el alma al credo de West Point: deber, honor, patria. Una y otra vez regresaría aquí para renovar su consagración a ese dogma. There's one incident where he'd had a 17-hour fatigue duty during his summer beast barracks. Came back, the upperclassmen had him do exercises in broken glass until he basically passed out and went into convulsions. Ante las preocupaciones de su hijo, Mary actuó como cualquier madre amorosa. Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía.
El general Douglas MacArthur logró en 84 años éxitos suficientes para 10 héroes ordinarios. Su clásica y conocida promesa, "Yo regresaré", fue el grito de guerra del brillante ataque anfibio que condujo contra Japón. Pero obtuvo más que solo logros militares. El esclarecido liderazgo de MacArthur en Japón es, para muchos, la clave de la recuperación de ese país tras la Segunda Guerra Mundial. En Corea, MacArthur aplicó una estrategia audaz para la toma de Incheon, pero su enorme ego casi provoca una guerra mundial cuando encaró a la China comunista y a su propio presidente Harry Truman. Y a pesar de sus victorias militares, MacArthur vivió y sufrió algunas de sus derrotas militares y algunas personales más amargas que cualquier soldado. Biografía presenta hoy la vida de Douglas MacArthur. Douglas MacArthur siempre supo que un día se elevaría en glorioso bronce sobre la sagrada explanada de West Point. El ego de su vena familiar era tan patente como su sorprendente talento. Sarah Belker, su tatarabuela, fue también uno de los ancestros de Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Su padre, Arthur MacArthur, actuó como joven soldado del Ejército de la Unión en el ataque a la colina de Misionero de la Batalla de Chattanooga. Alcanzaría el mayor rango militar de entonces, pero su hijo lo superaría en rango y condecoraciones por su heroísmo. Douglas MacArthur probably had the longest and the most profound influence on American military history of any general of the 20th century. He's a second lieutenant in the Philippine insurrection at the turn of the century. He's the chief of staff of the U.S. Army in the early 1930s. He becomes a field marshal for the Philippine government in 1940. Then he becomes the defender of the Philippines, ultimately leads the U.S. Army to the liberation of the Philippines in 1945, and is going to take on responsibility for the invasion of Japan. Following the Japanese surrender, he becomes what amounts to a proconsul in Japan. He actually governs Japan. And then, of course, in 1950, he conducts the most outstanding military maneuver of his career with the invasion of Incheon. No military leaders, with the exception of Washington, had the great pull with the American public that MacArthur did. El presidente Franklin Roosevelt le diría una vez: Douglas, creo que eres nuestro mejor general, pero serías nuestro mejor político. El presidente Harry Truman lo llamaría el señor estrella de 5 estrellas MacArthur. Se residenció en terrenos de West Point, en el Hotel Crane. Desde su ventana podía ver la luz en el dormitorio de su hijo. Lo animaba con pequeñas sorpresas. Horneaba pasteles y galletas que escondía en los cañones de Trophy Point para que Douglas los descubriera al salir. Douglas se había convertido en un atractivo joven de 6 pies de estatura. Mary se empleaba a fondo para protegerlo en líos románticos. En una ocasión estuvo comprometido con varias mujeres a la vez. Dejó que su madre pusiera fin a la situación. And Mrs. MacArthur would often set up meetings, not just for Douglas, but with other cadets, with some of the girls in Trainees Hotel, and then act as a lookout. En 1903, y según lo esperado, MacArthur fue el primero en su graduación. Además, obtuvo un promedio académico que en la historia de West Point solo superaron otros 2, uno de ellos, Robert Lee. Como joven ingeniero del ejército, MacArthur fue enviado a Filipinas. Allí su padre había sido un feroz soldado, pero benevolente administrador durante la insurrección filipina. MacArthur se enamoró de las islas que moldearían su pasión y carrera por el resto de su vida. This man is a warrior. In 1903, his first posting in the Philippines, he was an engineer then, working on a construction site, when a crew that he was with was jumped by 2 insurgents. MacArthur whipped out his pistol, shot both of them dead.